Desde aquí, desde San Pablo, corregimiento de Santa Rosa de Osos, entre Porce y Río Grande, aquí estamos, en medio de montañas, Tertuliano TV, un momento más con la vida y la cultura de los pueblos, un periodismo turístico, cultural, altamente positivo y con delicioso y auténtico sabor a pueblo. Bienvenidos. Habiendo salido de Medellín, pasamos por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Porcecito y Porce en la antigua Ruta Cisneros. Cruzamos el puente Gavino y por ahí nos adentramos en una carretera destapada en ascenso durante más de 40 minutos hasta llegar al Alto del Tigre, donde se encuentra el centro del lugar a donde nos dirigimos. Es San Pablo, corregimiento de Santa Rosa de Osos. San Pablo fue famoso por sus yacimientos de oro y en el pasado se le conocía como quebraditas, debido a las quebradas que rodeaban la zona. Las casas y la plaza principal donde se ubica la iglesia fueron construidas y organizadas según la tradición de la época en que se establecieron. Estamos precisamente al frente del corregimiento de San Pablo, corregimiento de Santa Rosa de Osos. Hay distancia caminando para ir de 3 horas de aquí a Santa Rosa de Osos. Pero estoy con don Arnoldo, que es habitante de la región. Don Arnoldo, bienvenido. Le cuento, hablan de que por aquí también hubo un tigre alguna vez. Sí, cuentan que en los tiempos pasados, cuando empezaron a hacer los primeros caseríos, se hablaba de un tigre en esta región, aquí en este Alto del Tigre. Por eso se habla de que esto es el Alto del Tigre aquí, se quedó con el nombre del Alto del Tigre. Estamos en el Alto del Tigre. Se siembra café, se siembra plátano, se siembra yuca, se siembra de todo un poquito para los campesinos vivir. Estamos muy altos. ¿Y el clima cómo es? Muy frío. Es un clima temperado, es un clima cafetero. Cafetero. Aquí Sí. el café es fuerte. Sí, de eso se vive en esta región. La yuca, el plátano. De eso vivimos. ¿Qué tal el pueblo? ¿Es tranquilo? Sí, un pueblo tranquilo, un pueblo sano. Por eso vivimos bueno aquí en este pueblo. Estamos en un día domingo, que un día domingo sale la gente del pueblo, pero Sí. lo demás es la Sí. vida. Sí, es un pueblo normalito para vivir tranquilo, vivimos muy tranquilos. Ya lo oyeron, en medio de montañas. Este es el nordeste antioqueño. Y de verdad que todos nuestros pueblos paisas son muy lindos. Eso sí, montaña. Aquí estoy llevando el bulto, caminando y caminando para cubrir esta nota. Desde aquí les contaremos muchas cositas de este corregimiento. A nuestra visita hoy
Nos acompaña don Federico Martínez, nacido en San Pablo y quien a sus 93 años de vida no solo añora a su pueblo, sino que con maravillosa afluencia de léxico nos cuenta historias y anécdotas que hacen de nuestro recorrido un relato bien agradable. Aquí están las tumbas, un matrimonio donde yo viví varios años en la parte que se llama El Llano, que es como una especie de barrio de San Pablo Porce. Entonces el señor se llamó Rafael Antonio Rúa Ríos y la señora se llamó Calista Pérez Rojas. Allá viví yo varios años. De ellos recuerdo la amabilidad del señorío y el respeto uno con otro y con todos sus semejantes. La enseñanza para mí en esos años que vivía en esa casa, invaluable. Simplemente la comida nomás y la vivienda, lo demás no, porque en ese tiempo no se pagaba estudio ni ninguna cosa, ni transporte, ni arreglar ropa, ni ninguna de esas cosas. En el pueblito había una señora muy pobre, vivía de la caridad, pero ella pedía que cuando se muriera la enterraran en bóveda, pero no había quien costeara la bóveda y ella tampoco tenía modo de costearla. Entonces venía a hacer la enterrada en la tierra, pero al hacer el hueco para su entierro, al ir a meter el ataúd, no cabía el ataúd, entonces lo retiraban, ampliaban más el hueco, volvían a aproximar el ataúd y tampoco cabía, así varias veces. Entonces, en vista de semejante situación, resolvieron enterrarla de pie y la enterraron de pie. Se llamaba Raimunda Rúa. Cuncio era un señor que vivía en la vereda Chilimaco. Subía a San Pablo a las 3 de la tarde más o menos, el día domingo quiero decir. Y la gente decía que era ateo porque no iba a misa. Entonces un día cualquiera se murió. Entonces, ¿qué pasó? En el local que llamaban la cárcel, pero que en ese tiempo se decía cepo, lo velaron y al otro día lo trasladaron aquí al cementerio sin ninguna ceremonia religiosa. Entonces, como la creencia era de que era ateo, entonces no lo enterraron aquí dentro del cementerio que es Tierra Santa, sino que lo enterraron en el muladar en la parte de abajo. Y se cree, o dicen pues mucha gente, que todas las noches se veía una luz ahí, pero un día cualquiera el padre párroco, que se llamó Efraín Jiménez, lo desenterró y lo pasó al cementerio, a la parte de Santa o Bendecida, y se acabó la luz que se veía en el muladar donde había sido enterrado Cuncio.
Cuando se dice muladar del idioma castellano, define muladar como los alrededores del cementerio, sin que sea en la parte interior del cementerio. Esa parte se llama muladar. Si eran personas que, como este Cuncio, decían que era ateo. Ateo quiere decir que no cree en Dios. O personas que se suicidan. Son enterradas en esa parte del muladar porque no son dignas de enterrarlas en el cementerio. Es una parte muy especial, es la última morada y tiene esos 3 acontecimientos que les acabo de comentar, de Raimunda, de la pareja donde yo vivía y de Cuncio. Entonces son especiales, son dignos de visitar y de conocer su historia. Este es el Museo Arqueológico de la comunidad. Este emprendimiento del museo surgió como un proyecto de investigación desde el colegio, de la institución educativa Porfirio Arbajacó, que es donde yo trabajaba como educadora de ciencias naturales. Entonces, a raíz de unas muestras arqueológicas, unos restos, los muchachos me contaron un día, profe, encontraron unas vasijas en la cancha de Chilimaco. Entonces yo me fui con un compañero, las recogimos y fui a la Universidad de Antioquia. Dije que queríamos hacer una investigación para saber cuáles eran los tipos de indígenas que habitaban esta zona desde hace muchos años, cómo era nuestra herencia indígena. Y me contactaron con la Facultad de Antropología. La Facultad de Antropología tiene arqueología dentro de una de las ramas de la antropología. 2 muchachas hicieron la tesis de grado y entonces por eso este proyecto se llama Arqueología, que es el estudio de todo lo antiguo, Patrimonio, porque esto es de la comunidad, y la comunidad porque fue hecho con las veredas, las muchachas estaban en las casas, estuvieron en la escuela de Chilimaco, con el SAD, en la escuela de acá, en el colegio de acá, que se hizo con la comunidad participativa. Un proyecto. Este proyecto se inició entonces, se hicieron unos mapas. Un mapa, este que tenemos acá, es el mapa que muestra las 3 quebradas principales que San Pablo tiene. Entonces está, nosotros acá tenemos la quebrada San Pablo, que es esta, la que ustedes alcanzaron a ver viniendo. Desde donde nace, que nace a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, hasta donde desemboca el río Porce, desemboca por el lado de La Clara, que es la vereda que da hacia Gómez Plata. La quebrada La Itona, que es esta otra quebrada que desemboca allí al Río Grande en el Caney. Y la quebrada La Morena, que es la quebrada que divide a Gómez Plata con San Pablo, que es la que está en Chilimaco. Estas 2 quebradas desde donde se nace hasta donde desembocan también en el río Porce. ¿Qué encontraron en esa investigación? Se encontraron contextos funerarios, porque los indígenas nuestros tenían 2 tipos de enterramientos. Se enterraban cuando las personas se morían normalmente y después de cierto tiempo las sacaban y las cremaban en vasijas de barro y las metían en tumbas de cancel, que eran tumbas con piedras grandes. Encontraron los sitios de vivienda. Los indígenas vivían donde vivimos nosotros en este momento, en las partes más bajas, en las partes planas, pero enterraban en la cima de las montañas, en los montes. Siempre en todas las cimas de estas montañas hay evidencia de arqueología. Encontraron en el Caney, que es otra parte que falta por terminar de investigar, los petroglifos, que son grabados sobre piedras. Se encontraron las fuentes de la materia prima, o sea, las fuentes del barro, con los que se fabricaban las vasijas para cocinar y las vasijas para enterrar sus muertos. Se encontraron organales, que son los que pudimos ver allá, porque los organales para los indígenas nuestros eran sitios sagrados. Y en esos organales llevaban las hachitas de piedra, llevaban lo que ellos querían devolverle a la tierra, lo que la tierra les había dado. Se encontraron caminos de piedra, cuevas, todo esto es lo que se encontró
estudiando siempre sobre las 3 quebradas principales. Entonces aquí están los mapas que nos están localizando. Se hizo el mapa principal de todo. Después por cada quebrada tiene un mapa. Y así fue que se hizo la investigación, desde el 2004 hasta el 2007 que ya se publicó como una tesis de grado. ¿Han recibido algún estímulo por esto que están haciendo? ¿Se propende por continuar con esto? ¿Cómo lo van a hacer económicamente? Nosotros lo hicimos desde el colegio, pero sin recursos económicos, solamente como la tesis de grado. Ellos recibieron, cuando estaban estudiando, las niñas estaban haciendo la tesis de grado, y recibieron un estímulo desde la CIU, que es el Centro de Investigación de la Universidad de Antioquia. Pero no más. Ya yo quise que el proyecto no se quedara en el colegio cuando yo me salí, sino que lo dejamos para toda la comunidad. Yo he querido de pronto que otros compañeros pudieran continuar, porque todavía falta por investigar los petroglifos, o sea, en todas las piedras, si hay más petroglifos. Los sitios de vivienda todavía quedaron por investigar bien, lo demás, y la universidad ya no he vuelto a ir allá porque ya yo me retiré de la educación, entonces no continuamos. Esta es la cancha de Chilimaco, de la vereda Chilimaco. En esta vereda fue donde se encontraron casi todas las evidencias arqueológicas que consisten en vasijas, herramientas de piedra, las hachas de piedra, y aquí el contexto todo arqueología. Ahí están, incluso hay muchas vasijas todavía ahí enterradas que no se sacaron. Estas fue porque abriendo un acueducto, por la brecha del acueducto fue donde encontraron las vasijas, y esta se llama la cultura, en Antioquia, la cultura marrón inciso. Marrón por el color de la cerámica, miren que es un color café. Inciso por todas estas incrustaciones que tiene. Esta era una vasija que se encontraba con esta. Esa es la cultura marrón inciso, que tiene más o menos entre 1000 y 1500 años de antigüedad. Mucho antes de Tahamíes, Nutaves, porque mucha gente cree que por ser nosotros de Santa Rosa somos Nutaves. Nosotros no somos Nutaves, somos Tahamíes, porque los tahamíes colonizaron, pero después de la cultura marrón inciso, que es la común en toda Antioquia, colonizaron los tahamíes desde Yalí, Cisneros, toda esta región del Porce y del río Cauca hacia abajo. San Pablo es un corregimiento de Santa Rosa de Osos. Está ubicado en la parte baja, hacia el nororiente más o menos, cerca del río Porce. Santa Rosa de Osos comienza en las riberas del río Porce, en Puente Gavino. Ahí comienza Santa Rosa de Osos y es la jurisdicción de San Pablo. San Pablo tiene demasiadas fortalezas. San Pablo es un pueblo tranquilo, un pueblo amable, un pueblo cordial, sano, único, de los únicos pueblos que existen que es sano todavía, donde la juventud practica el deporte, los niños pueden estar en la calle a cualquier hora. Aquí es un pueblo tranquilo y en paz. Yo fui concejal de Santa Rosa de Osos, representante del consejo de 2012-2016. Luchamos mucho por el fortalecimiento al campo, por el mejoramiento de las vías, porque en este momento en San Pablo la falencia que tenemos es la vía de acceso. Es una vía que está destapada, son 12 kilómetros, somos casi que un barrio de Medellín porque nos demoramos 2 horas para ir a Medellín, y en la vía destapada nos estamos demorando casi 1 hora para bajar a Gavino. La pavimentación de la vía es lo que necesita San Pablo. Todos los colonos de San Pablo, la gente, los habitantes, aprendimos a vivir y a convivir en sociedad. Aquí
hay seguridad y todos nos prestamos esa seguridad, pero sí nos gustaría que el gobierno nacional y el municipio nos pusiera más presencia en la policía, que la policía nos hiciera más presencia en el corregimiento para así no caer en los vicios y que a los ladrones y a la gente que les dé miedo, sientan temor y haya un poco más orden. La economía de San Pablo toda la vida ha sido la panela y el café, siendo el café el renglón principal. Necesitamos más asistencia técnica para mejorar cultivos, para que la producción sea más grande, para que los jóvenes no tengan que emigrar a Medellín, sino que vean en esas fincas como unas empresas, y se nos queden los jóvenes acá en nuestro corregimiento. San Pablo es ese remanso de paz, ese remanso tranquilo, donde no es frío, no es caliente, es un clima medio, agradable para vivir, donde cualquier persona que se jubile y quiera vivir en un pueblo apacible, tranquilo, donde es barata la vida, véngase para San Pablo. Mi nombre es Juan Alberto Restrepo Rúa, el párroco de esta parroquia Sagrado Corazón de Jesús en el corregimiento de San Pablo de Santa Rosa de Osos. La comunidad de este corregimiento es mayoritariamente católica. El 95% de la población profesa la fe católica y de ese 95% el 70% participa de los sacramentos y de la vida parroquial. El corregimiento de San Pablo no nació llamándose corregimiento de San Pablo. Los primeros moradores de esta población le colocaron el nombre de El Alto de la Virgen del Carmen. De hecho, tenemos una imagen de la Virgen del Carmen que data desde 1825, cuando se fundó este poblado. Le colocaron el nombre de El Alto de la Virgen del Carmen. Luego el corregimiento pasó a llamarse Quebraditas, luego Quebraditas de Sabatucci, en honor a un prelado, a un nuncio apostólico que había en la época. Y para el año 1903, el obispo de Antioquia en su momento decidió que se llamase la parroquia de San Pablo. Entonces el Consejo de Santa Rosa de Osos, viendo que la parroquia se llamaba San Pablo, también decidió por ordenanza del Consejo que se llamase Corregimiento de San Pablo, el apóstol de los gentiles. La comunidad de este corregimiento vive su fe participando de la Eucaristía dominical, mayoritariamente el campesino todavía cuando viene a hacer sus diligencias al pueblo, pues viene a la Eucaristía del mediodía. También viven la fe participando de la Semana Santa, incluidos muchos sanpableños que viven fuera del corregimiento, y la fiesta patronal, que son momentos en los que asisten muchas personas a esta parroquia. Hemos hecho un trabajo muy importante gracias a la generosidad de la comunidad. Primeramente logramos pintar el frontis del templo. Luego del frontis pasamos al interior y logramos embellecerlo colocando un cielo raso nuevo con esto que llaman PVC, que es lo que ahora están pues colocando en los cielos rasos. Antes era un techo en madera, un cielo raso en madera, ahora es en PVC. Y en estos últimos días se logró también embellecer con la pintura en su parte interior. Todo esto ha sido gracias a la generosidad de la gente sencilla, de la gente que en medio de su escasez ofrendan para la parroquia. San Pablo es la mejor esquina de Santa Rosa de Osos. Lo digo porque soy nacido en este corregimiento en el año 1981. Por aquí se deslizó mi infancia, aquí fue mi juventud. Luego salí a estudiar al seminario de Santa Rosa de Osos y hace poco, 4 años, por decreto del administrador diocesano,
fui nombrado administrador de esta parroquia, mi propia parroquia, de mi origen, de donde soy. Así que en mí no se cumple eso de que nadie es profeta en su tierra, porque llevo 4 años siendo el párroco de esta comunidad. San Pablo es un pueblo de gente sencilla, es un corregimiento de gente muy llena de Dios, muy trabajadora. Es gente que se levanta a sus faenas de campo, a ordeñar, a cortar la caña, a recoger el café. Todo esto hace parte de la cotidianidad de la gente de esta población. Quería comentarles que este corregimiento y específicamente la parroquia este año 2024 está cumpliendo 130 años de haber sido fundada. Esta parroquia fue fundada el 15 de noviembre de 1894, lo que quiere decir que este año estamos de celebración, cumpliendo 130 años creciendo en la fe. La comunidad, especialmente en Semana Santa y en la fiesta patronal, ha celebrado con mucha alegría, con mucho gozo, estos 130 años, desde que el padre Francisco Zapata, por allá en los años 1894, fuera el primer párroco de esta población hasta el presente. Existe en nuestra comunidad parroquial una devoción muy marcada a la Santísima Virgen María en su advocación a la Virgen del Carmen. De hecho, tenemos un óleo que data de 1870 que fue traído a la población por los primeros moradores, con el que le pusieron el nombre a esta población de El Alto de la Virgen del Carmen. Ese fue el primer nombre que tuvo esta población, El Alto de la Virgen del Carmen. Ese óleo está en muy buen estado, todavía lo conservamos en la parroquia y la gente le tiene una devoción bastante especial a la Virgen del Carmen en ese óleo y en la imagen de la Virgen del Carmen que tenemos en nuestra parroquia, que de hecho es hermosísima. Hace poco terminamos la fiesta patronal en el que la comunidad entera se volca precisamente a dar fe de su devoción a la Reina del Cielo, a la Virgen del Carmen. Un hecho particular que también tenemos en nuestra población es el padre Francisco Antonio Zapata Botero, considerado como el fundador de la parroquia, el fundador del corregimiento y el primer párroco, que desde los años 1890 ya venía por aquí a celebrar la Eucaristía y fue nombrado primer párroco de esta población desde 1894 hasta 1932, que fue el año de su muerte. Un sacerdote que gozaba del aprecio, del cariño y del amor de todos los pobladores. De él, nuestros mayores, los antiguos, nuestros abuelos, contaban historias grandísimas de un sacerdote incluso que vivió en lor de santidad, el padre Francisco Antonio Zapata Botero. Quiero resaltar una anécdota muy hermosa que me encontré en los anales de la historia del año 1927, cuando por primera vez pasaba por esta zona una flotilla de aviones. El padre para esa época ya se encontraba invidente, ya estaba cieguito y tenía la compañía de otro sacerdote. La gente admirada en esa época salió a mirar por primera vez un avión y el padre le dijeron al padre Francisco Antonio: padre, qué lástima usted que no haya podido ver por primera vez un avión en su vida. Y el padre respondió: en el cielo veré más cosas inmensas, hermosas y asombrosas. ¡Qué belleza! Esa mera anécdota habla de la bondad y de la grandeza de aquel sacerdote. Otra cosa particular que tiene que ver con esta iglesia, con este templo, es las campanas. Tienen algo particular. ¿De qué se trata, padre? Las campanas de nuestra población fueron traídas a la parroquia en 1940 por el padre Gustavo Vázquez Roldán. Esas campanas tienen un timbre muy particular. Creo, dicho sea de paso, que son los timbres más hermosos en todos los templos que yo he escuchado por el revestimiento que tienen esas campanas en bronce y en oro. Fueron colocadas aquí en el año 1940. Muy particular, relatan los testigos de la época, fue la extraída de esas campanas al hombro
por caravanas, por convites desde la estación del tren de Porce, donde fueron dejadas y fueron traídas por muchos campesinos al hombro, en barbacoa, cargadas pues al hombro hasta aquí, hasta el corregimiento, y luego fueron colocadas en el templo. También relata la historia que para los años 50 el señor obispo Miguel Ángel Huiles quiso llevarse esas campanas para la Catedral de Santa Rosa de Osos, pero la comunidad en su momento, con el párroco de la época, el padre Acosta, Ernesto Acosta Arteaga, impidieron que las campanas fueran sacadas de acá, de esta parroquia, y todavía la gente escucha con agrado el sonido que emiten las campanas. Todas las personas que quieran conocer el corregimiento de San Pablo en Santa Rosa de Osos serán bienvenidos, porque recuerden, San Pablo es la mejor esquina de Santa Rosa de Osos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Usted es de San Pablo? Sí, señor, toda la vida. Estamos visitando el pueblo. ¿Qué tal es el pueblo de San Pablo? Hombre, ahora está muy mermado, pero aquí había mucha gente. Había mucha gente. La gente que hay aquí en el pueblo es casi toda del campo. Y los del pueblo fueron para Medellín. Y se fueron para Medellín, ¿cierto? Sí, todos. Y usted se quedó, ¿no? Sí, yo tengo la familia, pero yo tengo para allí una finquita y yo estoy en mi finca. ¿Y qué ha trabajado usted toda la vida? ¿Qué le ha gustado? Yo fui arriero aquí en este pueblo, trabajé 20 años arriendo aquí, de Porce aquí y de San Pablo allá a Porce. Y ya tengo una finquita. La arriería, que es tan muy paisa, ¿cierto? Marea, muy paisa. Aquí ¿Cuántas mulas te tocó arriar a vos? 6 mulas. 6 mulas. Sí. ¿Y te tocó cosas difíciles? Bastante. ¿Cómo qué, por ejemplo? Contame. No, esos caminos muy malos. Sí. No. Aquí habíamos 7 arrieros. 7 arrieros. Y eran semanalmente 2, 3 viajes dobles a Porce. Hablaban mucho los arrieros de brujas, de espantos. ¿A vos te tocó eso? Sí, mucho. Las veía volar por aquí. Sí. Yo soy familia de sacerdotes, tengo 5 sacerdotes. Sí. Y yo tenía un tío que no creía en eso. Oiga, padre, usted es que no sale de noche, pero yo que madrugo, sí. Yo las veía volar aquí, las veía volar. Una vez salí de aquí a esta esquina para ir para la casa a las 10 de la noche. Me las encontraba aquí en la acera. Sí. Me salían adelante y yo con ganas de alcanzarla y no podía. Muy elegantes. Muy elegantes, bonitas. Bonitas, bien vestidas. Y yo cuando llegaba a la esquina, llegaban a la esquina, entonces me decían, se despedían a Dios. ¿A vos nunca te dio miedo eso? Nunca. Cogí una. Contame eso. Sí. Vea, yo tenía unas mulas y llegué una tarde ahí con una mula a echarle agua a miel allí en la casa. Sí. Pasó una señora y me dijo, don Tito, regáleme un poquito de sal. Entonces yo le dije, vos sos la que me estás begoñando, porque me dijeron a mí, póngale una sal y la coge. Y fue y me pidió la sal, preciso, y desde eso se acabó. No me volvió a joder. ¿Qué hiciste con ella? No, ella fue para la casa. Se fue por darse por descubierta. Sí, pero no quise darle la sal. No quise. Aquí hayan brujas, vea, sí. ¿Tu papá te contó algún otro evento así que sea como chistoso, como miedoso, como de todo de espantos también? No, espanto no. El espanto es uno. Pero las mulas también, ustedes le creían de que las mulas no pasaban por cierto lugar porque tenían miedo a ciertas cosas, ¿eso es verdad? Las mulas las sentían. Sí. La sentía. A mí me tocó en este camino por Porce, me tocó una vez a las 4 de la mañana y me hacían perder el camino. Claro, sí. No, yo le contaba historias de las brujas. A mí me jodieron mucho. De ese tiempo de arriería, ¿qué es más también tenés que vos nunca te olvidás? Una cosa que te pasó rara, otra cosa buena, ¿qué te pasó? Era muy sano aquí este pueblo. Sí. Y aquí andaba uno con plata que no tenía que mercar a Porce y nunca nos llegó a pasar nada. Cuando la plata era bastante, yo le decía al de la tienda, esa plata va en el aparejo de tal mula. Yo no la llevaba en el bolsillo.
Esa era la cosa para uno andar seguro. Andar seguro, no había problema. Sí, no, en esa época era muy sano. Muy sano. Muy sano este pueblo. ¿Llegabas cansado después de cuántos viajes? Muchas veces te quedaban muchos días. Yo echaba 2, 3 días semanales a correr dobles, porque eran muy duros. Sí. Uno no aguantaba ni las mulas tampoco. 2, 3 días semanales, dobles. 2, 3 viajes semanales. Ah. Y cuando regresabas a la casa después de esos días, ¿qué era lo primero que hacías entonces? Aquí, no, yo tenía para ir a la finquita y iba, le daba vuelta a los animales y ya. Bueno, oiga, muchas gracias. San Pablo es muy delicioso, ¿no? Entonces me dijiste Fue un que pueblo- pueden venir aquí cuando quieran. Un pueblo muy sano. Eso es sano. De los pueblos sanos que tenían que es San Pablo. Listo. Muchas gracias. Pues ahí lo van a ver en televisión. Estamos grabando para eso. Muchas gracias. Va para misa, ¿cierto? ¿Qué? Oiga, yo también para salir en televisión. No, yo tengo historias aquí en este pueblo. Les cuento que la música es un aliciente muy chévere y sobre todo cuando se trata de nuestros instrumentos autóctonos, la guitarra, el tiple y la lira suenan hermosos. Miren el trabajo tan lindo que hicimos aprovechando de estar en San Pablo con estos personajes que tocan también estos instrumentos. Cuando la dije que me quisiera, fue un día domingo, ya por la tarde, y ella me dijo que me querría. Cuando florearan los arrayanes, iban floreando las azucenas, las avellinas, las realidades. Fueron floreando todas las plantas y no florearon los arrayanes. Por fin, un día que iba pa'l alto, la vi de ella sin saludarme. Me fue diciendo, sabes, negrito, que ya florearon los arrayanes. Hoy está muerta la pobrecita, murió un domingo ya por la tarde, y en las montañas todos los años siguen floreando los arrayanes. Este libro, ¿cuánto hace que lo sacó? Y cuénteme de él. Este libro comencé yo a sacarlo como, ¿cómo se llama? 40 años atrás. Me demoré 40 años para terminarlo. Sí. Pero esa edición salió con muchos errores imposibles de corregir.
Entonces saqué este otro, este ya es el definitivo y dice edición corregida y aumentada. Y empieza a narrar desde cuándo usted aquí. Ah, no, pues esto salió en 1910, diga usted, pues en 1970 más o menos comencé a construirlo. El descubrimiento que a nosotros nos enseñaron toda la vida en la escuela que fue un descubrimiento. No, eso no fue descubrimiento, simplemente fue el encuentro de dos mundos. Claro. Porque descubrimiento es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando llegaron los españoles aquí, había cultura como la que tenían en Europa, inclusive mejor. Aquí había un calendario más preciso que el que trajeron los españoles. Los mayas lo tenían ya. Sí, entonces yo comencé a decir un montón de cosas aquí y otro montón de cosas, y es la trayectoria mía en Fabricato. Fabricato, ¿fue de los fundadores? No. Usted no fue de los fundadores. De los fundadores soy de la cooperativa Fabricato, la famosa Cotrafa. Claro. Sí. Cotrafa comenzó en Fabricato en 1957 y yo soy uno de los primeros que ingresaron ahí en 1957. Conservo el carnet. Vea qué rico. A usted lo mandaron también para el oriente antioqueño. Ah, sí. Después, cuando ya los municipios hicieron la propuesta de que las empresas que se quisieran instalar en sus territorios tendrían 10 años sin pagar impuestos. Entonces Fabricato aprovechó esa oportunidad y fundó a Riotés, que quiere decir Textiles del Río, por telégrafo Riotés. Entonces comenzó en 1970. Y cuando ya había avanzado mucho, el jefe de mantenimiento mecánico resolvió irse. Entonces yo fui su reemplazo. Ya alcancé a jubilarme. Bueno, la música lo adorna a usted. Usted ha hecho música todo el tiempo. ¿Qué instrumento ha tocado? Comencé, en la parte musical, comencé aprendiendo tiple a la edad de 9 años. Ajá. Ya de 10, 11, ya tocaba guitarra y bandola. Y en 1947, mi profesor de trompeta en la banda me admiraba mucho y me llevó al pueblito de él para que la gente allá viera cómo tocaba bandola yo. Y entonces estuve tocando todo un domingo, en cantinas y casas, todo un domingo tocando bandola. ¡Wow! Y era un instrumento, o siempre seguirá y debe seguir siendo un instrumento bandera, la bandola, ¿no? Sí, no, y con esa es que he recorrido tocando todo el país. De Estudiantino Fabricato. No soy su fundador, pero soy integrante de todo el tiempo. Okay. Después en el conservatorio, formé un grupo del conservatorio y yo fui director del conservatorio de Río Negro unos 5 años. Y hay que resaltar que fuera de Medellín, la única ciudad que tenía conservatorio era Río Negro. Y yo fui su segundo director. ¿Conquistaste tu mujer a punta de música también? ¿Diste serenata? No. De pronto le di una por equivocación, pero ese no era el fuerte para enamorar. San Pablo, usted tiene anécdotas muchas. Ahora nos contó el cementerio, pero también nos cuenta de las campanas que a usted son de admiración, las campanas del templo. En lo que hoy es la plaza de San Pablo, saliendo hacia la calle abajo, o sea, por donde fuimos al cementerio, ahí en la esquina quedaba la capilla de esa época. ¿De cuál época? Finando el siglo XIX. Entonces ahí quedaba la capilla y ahí habían campanas y demás, pero unos señores que eran los caciques del pueblo, que se apellido Márquez, tenían serias discusiones y serias diferentes con el párroco, y entonces el párroco no aguantó más y un día cualquiera resolvió irse. Ese día cayó un chubasco, un torrencial inmenso que tumbó la capilla y sus campanas rodaron por esa falda camino a Caney y se destruyeron y demás. Luego, como todo esto ya vimos desde el principio,
que es muy minero. Minero es que tiene mucho oro por toda parte por donde usted mire. Entonces mandaron a hacer unas campanas especiales con mucho oro. Por eso el sonido de estas campanas es un sonido que yo, que me he recorrido mucha parte de Colombia, en ninguna parte las he oído. La Santa Sede creó la diócesis de Santa Rosa en 1917 y nombró como su primer obispo a Maximiliano Crespo. Maximiliano Crespo, cuando tuvo en una visita pastoral en San Pablo, dijo que este pueblecito parecía como un nido de águilas. Después a Maximiliano Crespo lo reemplazó Monseñor Miguel Ángel Builes, y Miguel Ángel Builes en una de las visitas pastorales dijo que se quería llevar las campanas para Santa Rosa porque eran propias para una capital. Wow. Pero el pueblo no permitió. El pueblo no permitió. Hoy regresa usted a su tierra natal, San Pablo. Este pueblo lo vio crecer usted. ¿Y cómo se expresaría esa sensación, esa emoción que siente uno de regresar al sitio donde transcurrió mucho tiempo de los primeros años de vida? No, la satisfacción es inmensa, inmensa. ¿Siente nostalgia? Pues no propiamente nostalgia, sino mucha admiración y el placer de haber nacido aquí y el placer de poder volver. Sí, no, San Pablo, bueno, eso es muy bueno, un pueblo tranquilo, cómo juegan y siempre hay torneitos por ahí, como llamando más la atención del pueblo y eso así es. ¿Vos normalmente qué haces? ¿Estudias y trabajas en qué? Yo estudio y hay veces los fines de semana me puedo trabajar a conseguirse los pesitos uno por ahí. ¿Y qué te los ganas? Contame, ¿cómo lo conseguís? Yo me lo consigo para allí para una finquita, que es una finca turista. ¿Y qué haces allá? No, allá tienen caballitos y es una finquita buena, tiene piscinita. Entonces es un glamping, pues, como el cuento. Entonces hay fines de semana que bajo y trabajo allá y así la paso el tiempo. Que vengan a San Pablo entonces. Que vengan a San Pablo y la pasamos bueno por aquí, un pueblo muy tranquilo, sano, y la pasamos bueno un ratico. Es el nordeste antioqueño, estamos por el lado de Porce. Ubícanos bien, Porfirio, ¿por dónde estamos? Bueno, estamos del nordeste desde Medellín. Desde Medellín nos venimos por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, pasamos por Porce, pasamos el puente Gavino y subimos aquí al bello pueblo de San Pablo. San Pablo es de grata recordación para Porfirio. Creo que esa es tu tierra, ¿no? Sí, esta es la tierra donde yo me he criado mucho. Yo desde pequeño me traía a mi padre, aquí hacíamos panela, cogíamos café. Yo me crié mucho acá, subía desde Chilimaco, desde el Trapiche, subía con cargas de panela, de café, acá al pueblo, porque en el pueblo tenía a mi abuelo digamos que una especie de un barcito, y en ese barcito él vendía también la panela y el café. Él vivía mucho de ese barcito. Bueno, ahora Porfirio es músico reconocido en el oriente antioqueño. Y bueno, al lado izquierdo está una población como al lado de un río. ¿De qué me estamos hablando allí? Mira. Este que pasa acá el río se llama el Río Grande, que pasa por todo el Caney. Es un valle de buena temperatura, calientico, por eso es como muy turístico. Por ahí pasa el Río Grande, que se une más abajo en el Porce con el río Medellín. Entonces forman ya más abajo el río Nechí. Más abajo se llama el río Nechí, que es un gran río. Bueno, son 20 años ya recorriendo estas bellas poblaciones de Antioquia. Visitar los paisajes, la gente bonita de estos pueblos paisas, donde el empuje, la grandeza es manifiesta. Es Tertuliando TV y desde aquí, desde precisamente de San Pablo, que está atrás de mí, el agradecimiento más grande por su sintonía. Nos vemos en el próximo programa.